gracias, Oli. Gracias, Oli. Gracias por comentarme que no estaba grabando la sesión. ¿Verdad? Gran detalle. Ok, me gustaría preguntarles quién se identifica con estas situaciones y puedo mostrar muchas otras que irán saliendo. Por favor, aquí no se trata, estas webinars no se tratan de evidenciarme, sino de aprender de mi propia experiencia y probablemente a través de mi propia experiencia otros puedan aprender de mis aciertos y mis errores. Entonces, con toda la confianza, quien quiera participar, siempre bienvenido. ¿Quién se identifica con algunas de estas respuestas que he recibido? Oye, ¿por qué saliste de la empresa? Mira, salí de mi anterior empresa porque mi jefe y yo no teníamos afinidad. Y viene ahí voy contigo, Salvador. Dame un minutito, me encanta verte. Gracias, Chavita. Y de ahí se destapa una serie de justificaciones, argumentaciones y comentarios hacia la compañía o hacia el jefe. Porque cuando digo no teníamos afinidad, y voy contigo, Marvin, no sé a qué te refieras con afinidad. Y yo siempre digo algo cuando las palabras son ambiguas para mí. No me lo dejes a mi imaginación ni a mi interpretación porque puedo ser muy mal pensada y a lo mejor lo que pienso no te favorece. Mejor explícamelo, ¿no? Otros dicen, me liquidaron. Mi jefe era nefasto. Yo sabía más que él. No entiendo por qué la opción como mi jefe. Cuando yo estaba ya en la compañía, lo contrataron. No entiendo, o sea, no podía yo permitir que yo hiciera las cosas en lugar de mi jefe. No. Entonces, pues, no quise ya trabajar con él y me liquidaron. Ok, la empresa no cumplió con lo que me prometió. Te escuchamos, Marvin, y Sirenia, levantaste la manita. ¿Y quién más? ¿Quién más? Chavita, no baje la mano, Chava. A ver, venga, Chava, te escucho. Bien, buenas tardes a todos. Pues yo me identifico con dos de esos bullets. Uno era mi jefe y yo no teníamos afinidad. Y dos, la empresa no cumplió con lo que me prometió. Y yo podía añadir una más, que es que yo no hacía fit con la empresa. Al final de todo, la empresa decidió separarme de ellos cuando mi contrato venció. Y eso fue al año 3 meses de que yo estuve trabajando con ellos. De entrada, era una empresa muy pequeña, familiar, en la cual no aceptaban como recomendaciones que yo les hacía, porque ellos estaban muy acostumbrados a que la gente moviera algo si ellos lo autorizaban. Y yo venía de una empresa donde podías trabajar libremente y hacerte responsable de tus tareas en cuestión, en cuanto a tu gente y las áreas que tenías como responsable. Entonces yo empecé a hacer lo mismo y ellos se molestaban, eran hermanos, 2 hermanos, los directores, y se molestaban porque yo hacía y tomaba decisiones y no les avisaba a ellos. Entonces intenté por un momento, dije, bueno, si es lo que quieren, pues empecé a avisarles de todo. Y llegó un momento que me dijeron, es que ahora me avisas de todo. Pues eso es lo que ustedes me dijeron, que les avisara de todo lo que iba a hacer para que estuvieran al tanto de lo que íbamos a mover. Al final discutíamos mucho bajo esas circunstancias y pues decidieron ellos separarme de la empresa porque pues, yo creo que tanto ellos como yo no hacíamos fit al final de cuentas. Se fracturó la comunicación. Se fracturó la comunicación, se fracturó la relación. Yo a esa empresa la conocía porque en la empresa que trabajaba anteriormente, ellos eran mis proveedores. Entonces, cuando yo salgo de trabajar, ellos me invitan a trabajar con ellos. Me prometieron muchas cosas que al final no se cumplieron y yo al final me di cuenta que no hacía fit con la empresa. Okay. Esto es muy común, ¿no? Nos puede ocurrir a muchos. ¿Cómo lo digo es el reto?
¿Cómo lo digo? Fíjate cómo yo incluso hice una cara, no sé si tú me la observaste, pero hice esto, así como algo no me checó, porque nos dices, se venció mi contrato después de 1 año, 3 meses, ¿significa que te estaban dando contratos? Sí, me dieron primero un contrato por 3 meses Ok, y según las políticas que ellos tenían, era uno de 3 meses, uno de 1 año y posteriormente del año te daban como el indefinido. Yo creo que aquí en el del año jugaron muchas cosas. Jugaron que estaba la pandemia, fue en agosto del año pasado, estuvo la pandemia, ellos empezaron a tener problemas financieros, era una posición que crearon porque no existía, la crearon cuando yo entré, entonces yo creo que jugaron tantas cosas que se les juntaron que decidieron finalmente, pues una fue de que ya no hacíamos fit, dos que tenían problemas financieros, tres que era una posición que al final no la dejaron crecer ellos y eso fue lo que sucedió. ok. Te voy a pedir que regreses a tu lectura de víctima. Tú sabes a lo que me refiero, el péndulo de la vida. Luego vas a aprender algo padre, ya verás. No sé quién fue primero, gracias Chavita, gracias de verdad. No sé si fue primero Sirenia, Marvin y Luis. Los escuchamos, Sirenia. Gracias. Bueno, al igual que Salvador, al final hay como varios puntos con los cuales me identifico y bueno, tal vez tocaría dos de ellos. Uno es, mi jefe y yo no teníamos afinidad y es el momento en que un director llega y es muy, muy frecuente. Traen su equipo y empiezan a quitar posiciones para traer gente de su equipo de afuera. Y eso fue lo que pasó en una ocasión. Y tocando el tema de que mi jefe es nefasto, porque yo sabía más que él, no es que el jefe fuera nefasto, lo que yo sentía era que él sabía cosas de su puesto como director y yo obviamente tendría que saber más cosas de mi puesto como director o subdirector del área, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que a él no le hacía fit conmigo, porque no es que fuera nefasto, es simplemente creo que para mí era muy controlador y él pues obviamente tenía que hacer su labor y se metía mucho en mi labor, entonces esa es la parte que creo que a mí no me gustaba, Ok, básicamente. gran reto el poderlo traducir en palabras positivas, ¿no, Sirenia? A la hora de una entrevista. Por supuesto, Ok, por vamos, supuesto que sí. vamos a hablar de eso el día de hoy. Gracias. Hace corto. Marvin, Gracias, a ti. gracias. Hola, gracias a todos, buenas tardes. Yo me identifico con dos de las preguntas. Mi jefe era nefasto, yo sabía más que él, y luego mi jefe y yo no teníamos afinidad. En la compañía para la que me contrataron, de donde salí hace poco, hace un par de meses, en una compañía farmacéutica, yo sé que está relacionada con el mundo farmacéutico, Leti, pero hay de compañías a compañías, hay compañías muy éticas, muy responsables, pero hay también de lo otro, ¿verdad? Ciertamente a mí me contrataron para ser el gerente de país, el country manager para Guatemala, porque yo sabía más que mi jefe. Y el gerente general de la región incluso me lo dijo. Vemos en ti mucha experiencia, mucha expertise, has sido comercial regional en 7 países. Entonces vemos en ti a la persona que va a sacar adelante el país, que está en una situación complicada. Sin embargo, cuando comencé a trabajar en la compañía, al cabo de unos meses comencé a ver cosas irregulares. Y cuando yo entré, por costumbre de compañías farmacéuticas americanas en las que me formé, pedí un finiquito o un reporte de auditoría de la persona que dejaba la posición anterior. Nunca me lo dieron, entonces comencé yo a descubrir cosas y a documentarme. Hice una carpeta con varias cosas que considero que estaban antiéticas, que estaban fuera del orden coherente y normal del negocio. Entonces,
básicamente, Leti, mi jefe me confrontó y me dijo que por qué estaba haciendo eso, y yo sencillamente le dije porque en 2 meses vine a auditoría, Deloitte, una empresa de auditoría externa, y a mí no me han dado ningún finiquito de auditoría, y yo necesito respaldarme para demostrar qué es lo que he hecho en mi gestión y demostrar cómo fue que encontré el país. Y dentro de las cosas había malversaciones de dinero, cosas extrañas, fundamentalmente malversación de dinero y desfalco a la compañía. Entonces mi jefe se volvió nefasto y comenzó a buscarme la forma de por dónde hacerme caer. Y ahí fue donde perdimos la afinidad, porque los principios éticos y morales que aprendí en mi casa, que aprendí en las No son diferentes compañías negociables. farmacéuticas, no son negociables. Entonces, yo incluso le dije a él frontalmente, yo no puedo acceder a lo que usted me pide porque usted se va, usted es el regional, usted se va del país y yo me quedo poniendo la cara, y a quien pueden meter preso es a mí. Y quien ensucia su reputación soy yo. Claro. Entonces, a un mes a 15 días de llegar la auditoría de Deloitte, la auditoría externa, entonces él vino al país y me dijo, ¿sabes qué? Estás despedido. Y cuando yo le pregunté, dígame cuál es la razón, si he sido yo quien he incumplido alguna política, yo he infringido algo para alguna política de la compañía como para que me despida así en seco. Sencillamente me dijo, soy un vocero de recursos humanos y no te puedo decir más nada. Y bueno, es difícil de explicarle a ti, y por eso me parece enriquecedor este foro Sí. y tu experiencia, porque en un momento de una entrevista, ¿cómo decir? Mira, yo tengo principios y valores que están muy alineados al compliance, que están muy alineados a hacer las cosas correctas con actitud correcta. Yo no puedo robarle a mis clientes, ni tampoco puedo robarle a la empresa que me ha contratado, porque esto es como en mi país dicen, no puedo morder la mano que me da de comer. ¿De dónde eres, Entonces, Marvin? ¿De dónde eres? yo soy de El Salvador, pero vivo en Ok, Guatemala. ok. Muy bien. Sí, Aquí también decimos lo mismo. sí, entonces, sí, porque Guatemala estamos pegaditos de México, la influencia de México es genial. Me encanta el picante y todo México, porque he viajado muchas veces por trabajo en México. Pero el punto, Leti, es el desafío de cómo decir, Sí, y esto me parece enriquecedor, poderle decir a un entrevistador, esto es lo que pasó. Yo no me podía vender a desfalcar la empresa que me da de comer. Yo no podía meterle la mano al dueño de la empresa en su billetera para enriquecerme ilícitamente y sencillamente participar en un juego en el ok, que mi jefe tiene muchos años de participar. Entonces, y bueno, esa fue la razón por la que me despidieron. ok. Tanto así que la gerente de recursos humanos regional lo que me dio fue una carta donde decía de que el tiempo que me contrataron fue por un proyecto especial, que no fue una contratación permanente, sino que fue como una consultoría. Ok, es un reto, Marvin. Es un reto, pero sí se puede. Yo creo, insisto, creo que el qué tiene que ir acompañado con el cómo y guardar ciertas palabras que pueden ser claves, que pueden comunicar la razón, pero que no demuestran emoción y sí mucha racionalización de la acción. Lo vamos a ver. Espero poderte ayudar, Marvin. ¿Ok? Voy contigo, Luis, y luego Ricardo. Ayúdenme a participar de manera concreta para que podamos acelerar esto. Venga, Luis, te escuchamos. Muchas gracias, Leti. Gracias. Buena tarde a todos. Buena tarde, Leti. Muchas gracias por este foro y este espacio. En mi caso, muy brevemente, yo me identifico con las primeras dos. Mi jefe y yo no tenemos afinidad, y la segunda, me liquidaron. Para contar brevemente la historia, en alguna ocasión me ocurrió que yo en una empresa en la que trabajaba, iba para mi 6º año, 5 años y medio, yo soy abogado, llegó un nuevo director jurídico y ocurrió lo que decía anteriormente otra participante. Muy probablemente no hicimos química, o su nuevo equipo y yo,
y cuando él estaba buscando posiciones para meter gente de su confianza o gente con la cual él tuviera mayor experiencia, mi posición fue una de las que tomaron en ese sentido. Y recientemente ahorita yo acabo de salir de otra empresa donde la verdad es que me pasó una situación muy, muy curiosa, supongo que no es tan anormal. La persona que me invitó a trabajar aquí era amiga mía, de hecho yo estaba terminando un empleo en otra empresa que lamentablemente se fue del país y cuando surge esta posibilidad, ella me comenta que se abría una vacante con ellos y me invita a trabajar a esta empresa. La verdad es que desde el primer día yo sentí como muy agresiva su posición, incluso muy retadora también, en el sentido pues de que nada de lo que yo decía le parecía y siempre todo lo juzgaba con pincitas muy minuciosas, vamos, o sea, como si fuera casi examen profesional, ¿no? No sé, cosas absurdas como que me invitan a una junta de administración de proyectos, de contract management, me preguntan que qué puedo aportar, llevo yo un día en la empresa, 15 minutos en la junta, le digo, bueno, pues mira, la forma en la que a mí me ha funcionado antes es así, 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 y su respuesta tajantemente fue, pues no me has dicho nada nuevo, eso ya lo hicimos. A lo que yo contesté, bueno, permíteme entonces ver qué tanto tenemos y con todo gusto doy posiciones más claras. La verdad es que nunca sentí ni esa química ni esa disposición de su parte. Ahí poco a poco se fue fracturando la comunicación, después poco a poco la relación y puedo decir honestamente que no me arrepiento de haber salido de esta empresa. Seguramente encontraré algo mejor, pero sí, esta cuestión me pareció muy curiosa porque digamos que no lo podría atribuir incluso a algo que yo haya hecho, sino que más bien desde el principio sentí esta resistencia. Suele ocurrir, por supuesto. Y nuevamente, Luis, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo lo digo? ¿No? ¿Cómo lo digo para salir bien librado de la entrevista? Acuérdate. Totalmente. Vamos a ver cómo le ayudamos. Ricardo. Hola Leti, buenas tardes y buenas tardes a todos. Bueno, voy a ser muy concreto, ¿verdad? Yo me identifico con la parte de me liquidaron, ¿verdad? Yo no soy mucho de lo que pasa, yo siempre es como que la manera de pensar que tengo, lo bueno que pasa, lo malo que pase, pues es por mí, ¿verdad? No me gusta ponerle apellidos o nombres que no sea el mío. ¿Sí me explico? Yo me siento muy responsable de mi desempeño, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Así rápidamente. A mí, pues me liquidaron y me dijeron que, pues era por una reestructura, que ni siquiera era que no era por la persona en sí, ¿verdad? A mí me sorprendió mucho, la verdad, porque nunca lo vi venir así. Yo estuve en juntas donde de Alemania nos decían, necesitamos reducir 60 personas, 120 personas, operadores. Yo estaba en operaciones. Y ahora vámonos por los supervisores. Incluso a mí era al que me preguntaban, Ricardo, ¿a quién de los supervisores qué cabezas podemos reducir de los supervisores? ¿Qué cabezas podemos reducir de los coordinadores? ¿Qué estrategia podemos hacer para que esto no sea tan doloroso? Hablando de la operación, ¿verdad? ¿Cómo proteger la operación? Y pues un día me tocó a mí, ¿verdad? Incluso me tocó estar en juntas donde vamos a empezar a tocar personal administrativo, ¿verdad? Y vamos a avisarles al menos con unas 3 meses, 4 meses de anticipación para que empiecen a aplicar otras vacantes de la misma empresa, ¿verdad? En otras localidades. Y pues dije, oye, pues qué padre que en esta empresa pues estén fijando en el empleado, ¿verdad? Que busquemos la manera de reubicarlos en otro lado para que no pierdan pues su trabajo, ¿verdad? Tal vez en esta localidad ya no hay mucha cabida porque están bajando los volúmenes, está poniendo la cosa un poquito más complicada, pero bueno, va a haber esa apertura, va a haber esa comunicación. Y a mí un día pues me dijeron, oye Ricardo, ¿puedes salir de esta junta? Es algo urgente. Yo pensé que era pues otra cosa, ¿verdad? Algo relacionado a la operación. Y pues ya me dijeron, fíjate que pasó esto, va a ser una cuestión de reestructura, etcétera, etcétera, y pues esa es la historia, ¿verdad? Muy concreto. He tenido algunas entrevistas vía telefónica, yo así lo he comentado, una cuestión de reestructura, hubo muchos cambios en los últimos meses,
sí me gustaría que me ayudaras a, pues yo creo que no hay que mentir, ¿verdad? Al final de cuentas es una reestructura, nos tocó, ¿verdad? Y pues yo nunca lo viví. No, nunca hay que mentir, Ricardo. Es tan fácil que un reclutador se dé cuenta de la mentira y ahí sí es muerte súbita. Ahorita lo vamos a ver. Espero de verdad poderte ayudar. ¿Vale? Gracias. Ramón nos dice, pienso que en cualquier circunstancia, pienso que la razón que se esgrima para un cambio de trabajo o una salida de un empleo anterior debe ser pensada en su alcance y potenciales deducciones que de lo dicho se desprenda. Sí, totalmente. Tenemos que pensar y tenemos que preparar muy bien el motivo de salida. Claro que nosotros sabemos que hay un motivo. Claro que por alguna razón la persona dejó la empresa anterior y sabemos, quienes trabajamos en recursos humanos, por ejemplo, yo manejaba algo que eran las entrevistas, las famosas entrevistas de salida, y yo sabía perfectamente bien cuál era la razón principal promedio por la cual los empleados dejaban a las organizaciones. ¿Ustedes saben cuál es? La número 1 promedio. ¿Alguien tiene alguna jefe. idea? Un líder, El El liderazgo. jefe, el líder. Ajá. Exactamente. un mal líder. Exactamente, decíamos en recursos humanos y lo seguimos diciendo, los empleados no dejan a las empresas, dejan a los líderes, no dejan las organizaciones, dejan a los líderes. Y es verdad, y eso suele ser una de las razones principales. Es, a mi juicio y en mi experiencia, la razón principal. Eso lo sabemos. Eso está muy claro. El tema es cómo transmito, si este fue el caso, cómo transmito esto, pero yo creo que con todo, un poco lo que dice Ramón, debe ser como una razón muy bien pensada, muy bien expuesta y que no me venda de manera negativa, que no me juegue en contra la explicación. Decimos que en los negocios no hay emociones, aunque sabemos que sí las hay, ¿no? Pero a la hora de explicar, cuanto más emocionalidad yo le ponga a mi motivo de salida, el asunto no está resuelto, ¿no? Es algo así como mi duelo de pérdida de trabajo no está resuelta. Entonces es sumamente importante que tengamos esta conciencia y esta preparación de cómo voy a exponer la razón, sin mentir, pero evidentemente haciendo conciencia de lo que verdaderamente pasó y preparándolo de manera muy bien, de manera muy estratégica, pero sobre todo, lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo lo traslado a algo que yo le llamo el aprendizaje adquirido. Esto es, ya salí de la empresa, ¿qué me dejó esta experiencia? Como todo en la vida, siempre hay que preguntarnos, ¿qué aprendí de esto, no? ¿Qué aprendí de esto para que no me vuelva a pasar? El problema es cuando a lo largo de la historia profesional vamos repitiendo las experiencias y pareciera ser, y yo lo he visto y he tenido candidatos con esta circunstancia y digo, pobre hombre, la vida sí que se ha ensañado con él. O sea, de todos lados le pasa lo mismo. ¿Es genuino esto? ¿Es casualidad? ¿O es una consecuencia? A mi juicio, pudiese ser una consecuencia. Si quieren, los invito de verdad. Creo que esa sí no la hemos hecho. No hemos hablado en una webinar del péndulo de la vida, pero si ustedes me lo permiten, incluso cambiamos la sesión del próximo jueves y hablamos de este péndulo de la vida para que alguien por ahí dijo, seamos responsables de la parte que nos corresponda en el motivo de salida. Cuando llegamos a esa responsabilidad del motivo de salida y analizamos las verdaderas razones de raíz por las cuales yo salí, me libero. Me libero y entonces asumo la parte de la responsabilidad que a mí me compete y entonces estoy libre de poder expresar la verdadera razón por la cual salí. Entonces, si ustedes así lo piden, pero se conectan el jueves, incluso cambiamos un poquito el temario, yo no tengo ningún problema, y metemos el tema para cerrar este tema, metemos el tema del péndulo de la vida para que podamos identificarnos, es un tema fuerte, se los aviso desde ahorita, donde podemos identificar qué rol estoy jugando, ¿no?
¿Estoy jugando el rol de víctima? ¿Estoy jugando el rol de culpable? Es que no pude con el puesto, o estoy jugando la parte de la victimez, entonces pareciera ser que la empresa no me cumplió o que mi jefe es un pésimo jefe. Que sí los hay, por supuesto que los hay, pero el tema aquí sería, ¿cuál es la partecita de la responsabilidad que yo tengo? Es un tema fuerte. Por ahí ya vi, sí, por favor. Si ustedes quieren, el jueves hablamos del péndulo de la vida con mucho gusto, relacionada a esta pregunta, ¿va? Pero prometan que se van a conectar para que sea la siguiente fase de este tema, porque no me voy a meter a explicarlo en otras circunstancias, me voy a meter a explicarlo alineado a esta pregunta, ¿va? Prometido. Ahorita voy a ver quiénes están y ninguno me falte, ¿vale? Hay varios métodos que podemos utilizar para hacer frente a esta metodología. Y hoy que estaba yo terminando de poner algunas cosas en la presentación, yo decía, a ver, ¿puedo contestarlo bajo la metodología STAR? Claro que sí, comencé a pensar en algunas respuestas que he recibido y cómo proyectar algunas respuestas. Claro que puedo contestar bajo la metodología STAR, compartiendo cuál fue la situación, cuáles fueron las acciones que se llevaron a cabo y que propiciaron esta salida, y cuál fue, bueno, pues el resultado fue que salí por tal circunstancia. Evidentemente esto pudiese utilizarse en aquellas circunstancias en donde yo y solo yo salí de la empresa. Evidentemente, si la razón fue, y lo vamos a platicar, salimos todos en la planta, o se cerró toda la unidad, o había un recorte personal en donde no tenía que ver el desempeño o temas de ética de negocios y cosas de este tipo, simplemente a lo mejor la gente más de menor antigüedad salimos, etcétera, etcétera. Pero pudiésemos tomar algunas partes de la metodología STAR que me permitan explicar de manera muy clara el motivo de salida, sí lo podría utilizar. Incluso en algunas ocasiones he visto que algunos candidatos que han preparado sus respuestas podrían utilizar, dependiendo de la circunstancia, insisto, partes del storytelling, en donde yo redacto, ensayo, practico mi diálogo para explicar por qué motivo salí. Entonces, sí hay una metodología que me puede ayudar a establecer mi respuesta. Sí tengo que tener una estructura para no estar chapulineando, ¿no? En Venezuela dicen paja, ¿no? Bueno, aquí en México también decimos paja, para evitar la paja, que eso incluso me lleve a envolverme en una explicación que no me están pidiendo. En este tipo de preguntas es una respuesta tajante y muy concreta. Y lo vamos a ir viendo, ¿vale? Hay muchos escenarios por los cuales cualquier empleado puede salir de una compañía. Muchos. Circunstancias tantas como personas pudiesen haber, ¿no? Una de las frecuentes, vamos a ver algunos ejemplos, es cuando mi contrato es eventual, y por ahí hablábamos de un contrato eventual. Ojo, no hablo de un contrato eventual y voy a hablar de un contrato de más de un año. No sé qué tipo de contrato haya sido, probablemente por obra o qué sé yo, hay muchos tipos de contratos, pero todos sabemos que un contrato eventual, desde el principio se nos dice, estás en un proyecto por tanto tiempo. A este tipo de contrato me refiero, cuando la persona ha sido contratada por un periodo de tiempo determinado y simple y llanamente este proyecto termina, concluye, desaparece, lo que haya ocurrido. Cubrí una incapacidad, cubrí un periodo de lo que haya sido, ¿ok? Esto es muy fácil de explicar, por supuesto. ¿Por qué? Porque a mí me contrataron bajo un tiempo determinado, el cual fue explicado desde el primer momento y así lo tenía yo claro. Y bueno, ese momento llegó, el día que me dijeron que yo salía, ese día llegó. Sin embargo, algunos reclutadores podemos tratar de indagar un poquito más. Y una de las preguntas que se suele hacer en esos casos para rascar un poquito más es
¿Y por qué no te renovaron el empleo? ¿O por qué no pudo haber habido alguna oferta o alguna oportunidad en otra área? ¿O por qué no te han vuelto a llamar? Hay varias preguntas que pudiéramos hacer para confirmar la información. Por supuesto que esto puede sacar de balance a cualquier profesional en transición, porque, ¿por qué no? Bueno, pues ¿por qué no? Pues porque el tiempo se terminó. Hay que planear muy bien estos motivos del por qué no. Hay que pensarlos y hay que analizarlos. Y hay varias respuestas que podríamos dar. Y una de ellas es esta: pues creo que no había más trabajo. Esta es una respuesta que me dieron. Yo hacía lo que me pedían, pero sí había mucho trabajo. Sí. Bueno, y pues se terminaron los 6 meses, por lo cual me contrataron y ya, me fui. Y bueno, estoy buscando en otro lado. Analicemos, por favor, esta respuesta. Pareciera ser una respuesta genuina. Sí, sí lo es. ¿Es una respuesta real? Sí, a esta persona se le contrató por un lapso de 6 meses. Pero ¿qué podemos, por favor, sean críticos ante esta respuesta? ¿Y qué podríamos observar de esta respuesta? ¿Quién quiere hacer algún comentario? ¿Qué observan de esta respuesta? ¿Por qué le puse un tache? Probablemente, Sirenia, Leti, probablemente porque al momento de la respuesta, cuando menciona, pues sí, yo hacía lo que me pedían, me limitaba a lo que me tenía que ocupar en el momento, y no iba más allá, no era propositivo, no era proactivo, y seguramente, como él dice, había mucho trabajo y probablemente lo hubiesen contratado por más tiempo o indefinidamente. Exacto. Fíjense que ahí, en esta respuesta hay una contradicción. Me encanta. Gracias. Ricardo, Esther, Rafa y Gina. A ver, ¿dónde está la contradicción? Aquí, bueno, Rafael por acá, es que dice, pues creo que no había más trabajo, por un lado. Después dice, yo hacía lo que me pedían, pero después dice, pero sí había mucho trabajo. Entonces, sí hay mucho trabajo, pero no hay trabajo, pero, o sea, ahí tienes una contradicción evidente, ¿no? Exactamente. Está muy clara la contradicción. Que si no ponemos atención en lo que estoy diciendo, suelto una, de verdad es que a veces los candidatos no tomamos conciencia de lo que en ese momento compartimos y caemos en este tipo de errores. Ricardo y luego Esther. Yo lo que veo en la respuesta es como si nunca haya estado enganchado con la empresa. ¿Sí me explico? Como es lo que me hace a mí pensar. Puede ser, ¿no? Si había mucho trabajo y pues ya me fui, terminaron los 6 meses y bye, ¿no? ¿Alguien más? Dígame. Rafael de nuevo. Dime, Rafa. Es que hay una parte aquí, fíjate que él cuando está terminando la respuesta pareciera que estuviera defendiéndose y está respondiendo de una manera incluso hasta agresiva en lo que está diciendo, porque fíjate que él pone, yo hacía lo que me pedían, pero sí había mucho trabajo, se terminaron esos 6 meses y ya, o sea, como diciendo, se cortó esto, ahí terminó y estoy buscando en otro lado, ¿no? Y ya, estoy enojado, ¿no? Pareciera ser que hay algo más, ¿no? Pudiese ser. Correcto, correcto. ¿No? Ricardo, ¿tienes la manita arriba? ¿Quieres participar? No, perdón, la voy a bajar. ¿No? Ok. En efecto, fíjense qué importante es analizar lo que estoy diciendo. ¿Cuántas veces hemos contestado algo similar? A lo mejor no como esto tal cual, pero ¿cuántas veces contestamos algo similar quienes hemos estado en ese caso? Sí había mucho trabajo, pero también estoy diciendo que no había mucho trabajo. ¿Es mi justificante? Pues no había mucho trabajo. Yo estuve contratado por 6 meses, ¿no? Pues yo cumplía, hacía lo que me pedían, pero sí, la verdad es que había mucha carga de trabajo. Se terminaron mis 6 meses, como bien dice Rafael, y ya, o sea, y me fui. Y pues ahora estoy buscando en otro lugar. Esta respuesta a mí como reclutador me prende una luz.
Muy probablemente, no lo sé, tendría yo que seguir preguntando si el candidato me sigue pareciendo interesante, esta contradicción, y tendría que saber esto de ¿y ya por qué? Si pienso que hay mucho trabajo, pues en términos naturales, probablemente pudiese ser que hubiese una ampliación del contrato, si realmente es una eventualidad por una carga laboral o por qué sé yo, probablemente eso pudiese ocurrir. Y la realidad es que cuando de repente tenemos gente en recursos humanos, lo vemos, que ha hecho muy buen trabajo en un periodo de tiempo, pues tratas de ver si la persona se puede mantener en algún tiempo o en alguna otra posición. Pero pareciera ser que esta respuesta, esa opción no estaba. Y él sabe que no estaba. Entonces, aquí esta respuesta me pone una alerta. Veamos esta otra respuesta. Al contratarme me dijeron que sería por un lapso de 6 meses. Durante este periodo de tiempo logré los objetivos establecidos y mi jefe me comentó que estaba muy satisfecho con mi trabajo. Personalmente, también me sentí muy a gusto. Si en el futuro existiera algo, seguro podrán llamarme. Todo lo contrario, si ustedes observan, aquí está todo lo contrario. Fíjense las claves. Estoy diciendo que al contratarme, yo sí sabía que mi contrato era 6 meses, que logré los objetivos establecidos y algo importantísimo, mi jefe me comentó que estaba muy satisfecho con mi trabajo y la verdad es que yo también estaba muy contento. Y existe la posibilidad, dejé la puerta abierta para que me llamaran. Observen, por favor, los dos tipos de respuesta ante una misma pregunta. Ustedes digan solitos. Yo por eso digo, ustedes no necesitan que el reclutador les dé feedback. Si ustedes aprenden a analizarse, ustedes van a encontrar la respuesta que el reclutador no les puede dar. Si yo contesto esto, ¿es viable? ¿Los convence? Sí, Leti, te habla de una actitud, te habla de la actitud completamente. Yo creo que algo muy importante en la entrevista y en la vida en general es la actitud que tengas. Y aquí se ve una actitud positiva, entusiasta, segura de sí misma, que sabe sus límites y que respeta. Entonces, me parece que la actitud es muy importante. Aquí habla de actitud, de cumplimiento de objetivos, de claridad en el tipo de contrato y sobre todo habla de que dejó una puerta abierta. ¿Es probable que a esta persona le vuelvan a llamar? Sí. Sí. ¿Cuántas veces contestamos como en la primera persona? ¿Cuántas veces? Muchas. Otro motivo es cuando salieron varios colaboradores. ¿Ok? Cuando sale un grupo de personas de la empresa, que eso suele ocurrir y que últimamente, por desgracia, ha sido muy frecuente y que también nos puede pasar a todos, yo como reclutador puedo preguntar, pero espérame, y lo he preguntado, espérame tantito, ¿por qué tú? Si hubo gente que se quedó en la empresa, porque sí hubo gente que se quedó, y hubo una persona, yo suelo preguntar, un ejemplo, ¿qué puesto tenía la persona? Ah, pues gerente comercial. Ok, ¿cuántos gerentes comerciales había? 4. ¿Cuántos gerentes comerciales salieron? 2. Ok, ¿por qué saliste tú? ¿Por qué tú y no uno de los 2 que se quedaron? Esa es la pregunta. Y entonces tenemos que preparar muy bien una respuesta por si el reclutador me hace una pregunta adicional a la pregunta origen. ¿Y cómo le explico por qué 2 sí se quedaron y yo no? Eso es todavía un poquito más complicado. Yo ya dije, es un recorte personal. ¿Estoy mintiendo? No, pero no es suficiente. Tengo que saber justificar por qué en un recorte personal algunos se quedaron y yo me fui. ¿Y cómo lo puedo manejar?
Bueno, hay muchas formas. Fue un tema de presupuesto, realmente salimos los que teníamos menos tiempo en la empresa, o realmente salimos los que costábamos o menos, o los que costábamos más para la compañía. Y así se nos dijo que era un tema de presupuesto, no era un tema de desempeño, fue un tema de dinero. O otra podría ser, mira, salimos todo el equipo porque ellos dos estaban a lo mejor, uno en el sur del país y otro en el norte, y nosotros estábamos en el centro, o viceversa, salió el del norte, salió el del sur, se quedaron los dos del centro. Esa ha sido una respuesta que me dieron. Salimos los dos que estábamos en el sureste y en el norte, y desde la Ciudad de México estas dos personas iban a viajar. La compañía decidió que estas dos personas se quedaban por un tema de estrategia. Ahí ya no era un tema de desempeño. Y poder mencionar, y sumamente importante en estos casos, poder mencionar el desempeño que tenía la gente. Todo el grupo que salimos teníamos muy alto desempeño. No fue un tema de desempeño, fue un tema de estrategia. Punto. Eso cierra muy bien la pinza para mí como reclutador, ¿no? Y me quedo satisfecha. Pero tengo que preparar, insisto, esta respuesta en donde en cualquier momento pudiese llegar. Maggie me pregunta si aplica y bien igual por el tema de pandemia. Claro, pero fíjate, ojo, ojo, todo el mundo dice que salió por la pandemia. Entonces, muchos reclutadores o muchos headhunters pudiéramos tener una alerta cuando a mí me dicen la pandemia. ¿Qué pasó? Si tú me dices, salimos toda la empresa o cerró la empresa por tema de pandemia, te la creo. Pero si me dices nuevamente, salimos algunos y otros no, voy a indagar por qué tú. Porque hoy todo es por culpa de la pandemia. ¿No? Y pareciera ser el motivo, el pretexto o la razón ideal. Pero no es en todos los casos. Entonces, hay que preparar muy bien tu respuesta para que no te lleguen con otra pregunta que no tengas contemplada. Decir por pandemia, va, te la compro. ¿Y por qué tú? ¿Sí, Maggie? ¿Por qué tú? Es ahí donde te tienes que meter y tienes que preguntar y redactar, más que preguntar, redactar muy bien la razón. El cierre de una empresa, eso por desgracia, sí es originado por la pandemia, ¿no? O por algunas situaciones. Hace rato alguien habló de que su empresa se fue del país. Triste, triste saber de estas situaciones que se dan en nuestro país ya. Pero eso puede ocurrir. O simplemente no es que se haya ido del país. Muchas veces hay ciertas operaciones que a lo mejor dentro del país las llevan a algún otro lugar, qué sé yo, o cerró una línea de negocios o cerró un departamento completo por algunas cuestiones de estrategia. En estas situaciones son más fáciles de explicar las razones. ¿Por qué? Pues porque todo el equipo salimos, o porque toda la planta se fue a Coahuila, la planta se fue a Aguascalientes, la planta se fue a Tijuana, qué sé yo, o la planta se fue, o las operaciones a la Ciudad de México, qué sé yo. ¿Eso pudiese ser mucho más fácil? Sí. Sí, por supuesto, porque está muy claro que no fue un tema ni de desempeño, ni de temas de ética, ni de temas del jefe, ni de temas de trabajo en equipo, ni mucho menos. Simplemente la empresa se fue, se acabó. ¿Qué tengo o cómo tengo que contestar? Bueno, hay que ser concreto, hay que explicarlo, pero de manera muy concreta. Estas son las preguntas en donde, por favor, no echen paja. No echen mucha palabra, sean concretos. Hay que explicar lo que aprendimos, ¿no? Y sobre todo, algo muy importante que sí les recomiendo, hay que mostrar adaptabilidad y hay que mostrarnos listos para enfrentar nuevos proyectos. ¿Qué pasa muchas veces en estas circunstancias cuando cierra una empresa y todos salen? Hay un resentimiento y un sentimiento de abandono y un enojo, porque muy probablemente yo estaba muy contento en esa planta.
Yo estaba muy contento y puedo encontrar gente y la he encontrado que tenía ya 10 años, 15 años, 20 años, 5 años y estábamos todos muy contentos y éramos todos, nos llevábamos súper bien y yo estaba feliz. Y de repente la empresa se va. Entonces, muchas veces a este tipo de colaboradores les queda este sentimiento de, oh, es que cuando estábamos en esta planta, es que Leti, no sabes qué padrísimo era, no sabes, y así lo han hecho, no sabes cómo extraño la empresa. O sea, se fue, no había nada que hacer, ¿no? Pero la sigo extrañando. Hay que superar esa parte del duelo. Sabemos que perder un empleo es uno de los duelos más importantes. Hay que tratar de superar y salir de ese bache o esa, no digo bache, no, está mal dicho, perdónenme. Es esta etapa natural del duelo. Hay que tratar de salir avante. ¿Por qué? Porque no podemos estar proyectando añoranzas en el pasado. Al contrario, tenemos que estar proyectando que estamos listos para adquirir un nuevo reto. Esto es muy frecuente y por favor, si alguien está viviendo alguna situación, háganlo consciente y traten de salir muy rápido de estas etapas del duelo. ¿Es normal sentirlo? Sí, por supuesto que sí, pero no me puedo quedar ahí porque entonces mi capacidad de adaptarme a nuevos proyectos se va a limitar. Y entro a la más frecuente y entro a la respuesta que probablemente se presente más y que más trabajo nos dé contestar, que es cuando me despidieron solo a mí. De mi área, de mi equipo, fui solamente yo. Y es aquí donde nos cuesta mucho trabajo. Y es aquí donde puede haber sentimientos. Y es aquí donde puede haber enojos, frustraciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo enfrento en una entrevista este tipo de situaciones? Vamos a ver un poco más adelante algunos tips que les quiero compartir de cómo enfrentarla, pero es muy importante que evitemos hablar en términos de personas o en términos personales. Mi jefe, mis compañeros, mis clientes, me juega en contra ponerle nombre o título a las personas por las cuales yo creo que salí. Habla de emociones. Hay que analizar la circunstancia de manera muy fría, muy fría, y decir, de verdad que cuando a mí un candidato llegue y me dice, mira Leti, te voy a ser muy franca, la situación era esta, te narran la situación, y te digo algo, si yo hubiera sido mi jefe, era lógico, el que yo saliera era correcto para él y para mí y para el negocio, por esto. Si soy frío, la decisión que tomó estuvo correcto. Ah, caray. Ah, caray, significa que está analizando el contexto desde el punto de vista empresarial, organizacional, está asumiendo la responsabilidad que le corresponde de manera muy natural, pero sobre todo ya sacó las emociones. Ya no hay enojo, ya no hay rencor y sí tiene una actitud de aprendizaje. Ya aprendió. Y cuando un candidato llega a estos niveles, créanmelo, explicar la razón de su salida resulta mucho más sencillo. El tema es, y yo creo, y por favor corríjame si estoy equivocada, el tema es cuando hay emociones. Y esa emocionalidad me hace muchísimo ruido y es la parte que me puede llevar a proyectar algo incorrecto. Pero para mí, el tema es emociones y el poco análisis de los porqués. Vamos a ver posibles respuestas a esto y ustedes díganme qué opinan. Me despidieron porque no estaba de acuerdo con el cambio de políticas de mi jefe. Tuvimos un problema en la productividad. Mi jefe me encargó que ejerciera más presión a los trabajadores para producir más. Lo acepté durante un tiempo, pero no me sentía cómodo, me sentía inconforme con la decisión, por lo que me generó tensión y finalmente pues el despido. Pareciera ser una respuesta factible, ¿no?
pues yo no estuve de acuerdo en presionar más a la gente ya estaba agotada y pues yo no estuve de acuerdo. Pero ¿qué le pasa o qué le falta a este tipo de preguntas? Hay que analizarlas. Primero, no hay, y no me está diciendo que haya propuesto alternativas a las medidas que el jefe le pidió. No me está hablando de que, mira, yo intenté, yo hice esto, yo hice un análisis, yo presenté a lo mejor estadísticas de accidentes, demostré que los empleados ya no podían estar presentes más tiempo. O sea, algo que me dijera que hizo como alguna acción para justificar el por qué él no estaba de acuerdo. No explicó que más presión evidentemente podía generar algo adicional en la productividad de la gente. Y se le despidió porque se consideraba que no había sabido, imponer esa presión. Por eso, al final de cuentas, se le despidió. Significa, tú no presionaste a los empleados, luego entonces te corro. Y es evidente en un contexto como se plantea en esta respuesta que no pudo, si ustedes observan lo que dice y me voy a regresar, no hubo comunicación. Porque aquí dice, lo acepté durante un tiempo, pero me sentía inconforme con la decisión, lo que generó tensión y finalmente me despidieron. ¿Hubo comunicación con su equipo, con su jefe por lo menos? No lo hubo. De hecho, ni hablamos del tema de la asertividad, tampoco hubo un balance ahí entre derechos y obligaciones en la comunicación asertiva, ¿no? No hubo nada de eso. No hubo nada de eso. Sirenia y luego Rafa, ¿no? Sí, definitivamente no fue asertivo, como dice Gina, y suena como desafiando al jefe. Entonces, al final del día no hay un trabajo en equipo y como bien tocamos en la siguiente diapositiva, probablemente su acción correcta hubiese sido haber investigado bien, a ver cómo lo hago, a lo mejor puedo hacerlo y abordarlo desde otro punto de vista, no tanto como presión, sino explicándole a los trabajadores el por qué se tienen que hacer las cosas así, más que una presión, porque también bajo presión, pues muchas personas explotan, ¿no? Entonces, no, definitivamente no. Fíjate, Sirenia, no sé si para abajo, pero también para arriba. ¿No, Rafael? Correcto. Rafael y luego Esther. Sí, hay algo que yo estoy viendo aquí y que me dice que esta persona no habló nunca directamente con el jefe, no confrontó la situación. Correcto. Porque si te fijas bien, fíjate que todo el tiempo está diciendo, me despidieron porque no estaba de acuerdo con el cambio de política de mi jefe, pero nunca dijo, yo hablé de esto con mi jefe. Tuvimos problemas en la productividad, mi jefe me encargó que ejerciera más presión a los trabajadores para producir más, pero nunca dijo, yo le dije que esto era un error. Lo acepté durante un tiempo, pero me sentí inconforme con la decisión, lo que me generó tensión y finalmente el despido. Todo es él, o sea, todo es él. Nunca habló directamente, pareciera que nunca hubiera hablado con el jefe, nunca se hubiera comunicado y eso le generaba tensión a la persona. Es decir, si me preguntas a mí, alguien me contesta con esto y estoy evidenciando que es una persona que no se atreve a confrontar las situaciones y eso a mí, bueno, desde mi punto de vista, no es alguien que me vaya a servir para un trabajo que yo que necesite, ¿no? Una gerencia o algo de esto, ¿no? No lo sé, tendría que seguir preguntando. Claro, por supuesto, pero primavera, algo así, ¿no? No lo sé. Tendría que seguir preguntando, pero su motivo o su razón de salida pareciera ser que está aquí algo. Voy contigo, Esther. Aquí, fíjense, para mí la clave está aquí. Lo acepté durante un tiempo, pero me sentía inconforme. Un líder inconforme no se queda con la inconformidad. De una u otra manera lo transmite al equipo. Esther. Sí, lo que veo es que finalmente nunca hizo no supo manejar la relación con el jefe. Yo también lo que veo es una falta de liderazgo para poder sentarse con los colaboradores. No lo sé, igual dependiendo de la situación, pero no
no hay una comunicación efectiva. Así es. Que al final creo que en el análisis de la respuesta podemos encontrar algunos errores de comunicación. Ahora, veamos la misma situación con esta respuesta. Me despidieron porque en los últimos años se cambió la política de la empresa, pidiendo más a los trabajadores que ya estaban bastante saturados de trabajo. Yo no estuve de acuerdo con la forma en que se imponía la medida, lo que hizo que se deteriorara la relación con mi superior. Ahora veo que seguramente me equivoqué al no reunirme con él tranquilamente y explicarle detalladamente lo que creía que podría pasar si presionábamos de más. Tampoco valoré contramedidas de estímulo a los trabajadores, o sea, cómo estimulo a los trabajadores para que si se lograra. Ahora, si me pasara de nuevo, creo que podría explicar mejor mi punto de vista y proponer alternativas positivas para ambas partes. Esta respuesta mucho más elaborada tiene un elemento sumamente importante que es aprendizaje. Este hombre ya aprendió. Y hasta te sirve como ejemplo de cuando has hecho algo que no te ha gustado tanto y explícame, ¿no? O sea, Claro. yo creo que también te sirve porque como dices, Leti está dándote aprendizaje, está dándote análisis y te está marcando que, bueno, pues sí está teniendo una intención de poder aprender de la situación y de ser humilde y sensato ante lo que viene. Ya se dio cuenta que se equivocó. Está claro la situación, pero sobre todo aquí hay varias respuestas importantísimas. ¿Está narrando la situación? Sí. Está diciendo, yo como líder nunca estuve de acuerdo, ¿no? Y bueno, pues esto generó un problema con mi líder. Fíjense, nunca está culpando al líder. Detalle importante. Sumamente importante. El malo de la historia no fue el líder. Está asumiendo en este péndulo de la vida la parte de la responsabilidad que yo les mencionaba. Completamente protagonista, ¿no? De sí mismo. Muy maduro. Pero, a ver, quiero que ustedes lo lean y díganme si hay emoción en esta respuesta. Muy poca, ¿no? Digo, siempre hay emoción, pero no hay enojo. Al contrario, hay una conciencia diferente. ¿Se dan cuenta que la clave y la diferencia en la respuesta está en qué aprendí y cuál es el rol que tomo yo en la responsabilidad que a mí me corresponda? Ahí está la clave. Hay aprendizaje. Hay aprendizaje, Esther, por supuesto. Por supuesto. Por eso el tema del péndulo de la vida les va a caer muy bien. Van a amarrar, y perdón, esto no es terapia, me queda claro, pero les van a caer algunos 20 y que les va a ayudar a preguntarse, ¿y qué rol estoy jugando yo? Cuando lo encuentren, les juro que les va a ser difícil. ¿Cuáles son los tips que yo quiero compartir con ustedes ante estas preguntas? Que insisto, son preguntas difíciles. No hay que profundizar tanto, ya lo dije, no metamos paja. Hay que ser muy precisos y muy honestos. Hay que explicar los motivos reales de manera muy concreta. No hay que contar toda la historia, es que yo que tenía desde que empezó la compañía, imagínate, yo todo lo que logré, lo que hice por la compañía, y entonces, nada de esto. Fui creciendo, nada de esto. Salí por esto, las circunstancias fueron estas, y pasó esto y aprendí esto. Se acabó. Olvídense de las críticas. Bajo ninguna circunstancia pueden ustedes enfrentar nuevamente esta pregunta con una crítica hacia cualquier personaje de la compañía. Llámese el jefe, llámese la misma compañía, llámese mis compañeras, llámese como se llame. No hay personas.
son decisiones de negocios, se acabó. Si creen ustedes que hablando de mi jefe voy a quedar mejor, se equivocan. Se equivocan. Les resta puntos. Hay que ser positivo. Hay que enfocar nuestra respuesta en el futuro. Esto, ¿cómo me ayuda para construir una futura relación laboral? En ningún sentido yo recomiendo mentir. Es muy fácil para mí agarrar el teléfono. Ustedes no saben cuántas veces ocurre que de la empresa de donde ustedes vienen, si estamos en el mismo sector, yo conozco la de recursos humanos o conozco a tu jefe. Oye, fulano de tal trabajó contigo. ¿Por qué salió? Es muy fácil pedir una referencia. ¿Legalmente está permitido? Sí. ¿Lo puedo hacer? Rapidísimo. ¿Ok? Entonces, no mientan. Solo hay que aprender a contestar. Hay que explicar siempre, ¿no? Por cuánto te gusta el proyecto o el nuevo rol. O sea, le estoy dando un cambio a la respuesta y entonces soy positivo, ya hablé de las razones y digo, pero hoy estoy preparado para enfrentar estos nuevos retos. Ustedes tienen un reto así, así asado. Me siento muy identificado y muy motivado para poder unirme a su equipo de trabajo. ¡Ah! ¡Pum! Enfocarse siempre en lo positivo, destacando el aprendizaje, poniendo énfasis en lo que aprendí y en todo lo que la empresa me hizo crecer. Por ejemplo, yo puedo decir, mira, salí por esto, y no tienes idea de lo agradecida que estoy. Tuve la oportunidad de trabajar para diferentes países, tuve la oportunidad de estudiar mi maestría con ellos, tuve la oportunidad de hacer esto, fue mi escuela y entonces yo, por supuesto, muy agradecida con la compañía en la que yo trabajé. Al final de cuentas, salí de la compañía, pero estoy dando una narrativa muy, muy positiva. Si yo cometí un error, cualquiera que este haya sido, ¿puedo decirlo? Sí, sí lo puedo decir, nada más que hay que redactar mucho más a detalle la explicación. Si salí porque cometí un error, todos nos equivocamos y de repente en las organizaciones hay errores de muerte súbita. Lo único que yo creo que no hay manera de justificar es un tema de business ethics, perdón. No hay forma de preparar una respuesta si yo hice un tema de business ethics. No hay manera. Ahí sí no puedo tapar el sol con un dedo, ¿no? Pero siempre hay que hablar de lo que aprendí de manera positiva y por lo que más quieran. No se hagan las víctimas. Nadie es víctima. Perdón que lo diga. Hay que dar respuestas estratégicas. Hay que preparar muy bien esta respuesta. Tiene que ser muy contundente. Por ejemplo, hubo una reestructuración de la compañía, hubo una fusión, nos fusionamos, cambiaron los perfiles de puestos, hubo un rediseño, hubo esto. Hay que ser muy concreto en lo que estoy diciendo y de manera muy bien planteada. Centrarme en el futuro no es opción. No es opción no hacerlo, es lo correcto. Hay que expresar muy bien el interés que tenemos en seguir avanzando. Esto ya se quedó en el pasado. Yo siempre muy agradecida. Es una compañía que siempre voy a recordar con mucho cariño, pero ya se fue. Hoy estoy abierta, dispuesta a emprender nuevos retos con ustedes. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Porque primero voy a hablar de mi capacidad de resiliencia, voy a hablar de mi capacidad para seguir avanzando, ¿no? Voy a hablar de mis habilidades y de mis competencias. No hay que improvisar, por lo que más quieran. Tenemos que preparar perfectamente bien la respuesta, porque, insisto, después de esta pregunta pueden venir una o dos preguntas más que me puedan llevar a contradecirme o a cuatrapearme o al de plano ya no saber ni por dónde salir. Entonces, sí tengo que practicar y practicar. Aprendérmelo de memoria, no, por lo que más quieran. No se lo aprendan de memoria porque puedo meter yo una palabra o puedo meter una pregunta adicional como reclutador y ya lo saqué de su speech.
ténganla clara, prepárenla muy bien y hay que practicarla. Practicarla no significa aprendérsela. Y practicarla lo pueden hacer frente a un espejo, o yo a la gente que trabaja conmigo en coaching les digo, grábate, 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 grábate y escúchate, escúchate. Escucha tu tono, no me voy a meter a ese tema, escucha tu tono, escucha tu ritmo de la voz, escúchate y obsérvate. Observa si tu comunicación verbal va de la mano con tu comunicación no verbal. No puedes decir, amo mucho a mi ex empresa. O sea, la música con la letra no me checa. Hay que tener mucho cuidado en el qué digo, pero también en el cómo lo digo. ¿Ok? Cómo enfocar a las prácticas que encontraste en la empresa eran opuestas a tus principios, valores, por lo que te desvincularon tal cual. Prepara tu respuesta tal cual, en donde sin hablar de nombres, decir había ciertos valores que no eran compatibles y no negociables para mí. Por ejemplo, el valor de la ética en el negocio. Punto. Se agradece, por supuesto, y yo he recibido ese tipo de respuestas en donde el candidato me dice, mira, Leti, no te puedo hablar de nombres, perdón, no me lo tomes a mal, pero honestamente la circunstancia fue esta. Identifiqué esto, lo reporté a las personas correspondientes, pareciera ser que ahí había algo raro y quien salió fui yo. Eso ocurre, sabemos que ocurre, pero no era negociable, mi ética no se pone en question mark y yo tenía que abrirlo, lo abrí y algo pasó, no te sé decir, pero yo salí por esto. Explícalo, pero explícalo sin emoción y tal cual, sin hablar de datos, sin hablar de personas, despersonalizando completamente la situación a un rostro, a una persona, y va a ser muy creíble tu explicación, pero tienes que redactarlo muy bien. Hay que saberlo redactar, ¿vale? Ok, no olvidemos nunca. Es importante que esta pregunta no nos lleve a un sistema o a una situación de estrés. Es una pregunta que nos van a hacer sí o sí. Es una de las preguntas más típicas en todas las entrevistas. Y pudiese ser, en muchos sentidos, la pregunta que me pueda abrir la puerta para continuar en el proceso o me la pueda cerrar. Entonces, la ansiedad, los nervios, el temor de responder esta pregunta es algo que tenemos que trabajar. El prepararnos a fondo, el prepararnos en la redacción y sobre todo en esta parte de qué me hace sentir mi motivo de baja, qué me hace sentir hacia mi jefe, hacia la empresa, ¿no? Me puede jugar en contra. Entonces, es muy importante que me prepare y que identifique cómo me hace sentir al hablar de ello. E insisto, creo que esa es una opinión muy personal. Me parece que es una pregunta que causa mucha ansiedad porque no sabemos cómo enfrentarla y porque hay emociones. Y cuando la emoción es, no quiero decir porque no hay emociones buenas ni malas, pero cuando la emoción me juega en contra, cuando la respuesta toca a personas y hacemos responsables a las personas de esta decisión, ahí me va a jugar en contra. Entonces, relájense, redacten su respuesta, analícense, revísense y ensáyenla. Ensáyenla y escúchense hasta que de verdad ustedes mismos digan, hasta yo ya me convencí, hasta bonito ya sonó esta respuesta. Entonces, cuando esto llega, es que estamos listos para poder enfrentar esta pregunta. Les traigo un video. Hola a todos, sí. Espero que lo disfruten y vamos a escuchar a esta experta a ver qué nos dice, ¿vale? En este vídeo os voy a enseñar cómo contestar a la pregunta de entrevista ¿por qué dejaste tu último trabajo? Es una pregunta muy incómoda de contestar y es la típica pregunta que casi siempre cae en las entrevistas de trabajo. Por ello, es importantísimo que sepáis cómo argumentar correctamente vuestra respuesta. Allá vamos. El primero de los consejos que os quiero dar es que seáis honestos, porque es muy fácil que la persona que os esté entrevistando
haga una llamada o pida referencias después de acabar la entrevista. Por este motivo es mucho mejor que deis una respuesta sincera, pero eso sí, que tengáis que decir la verdad no significa que tengáis que dar detalles de todo lo que haya sucedido. Vamos a poner varios ejemplos de situaciones habituales para que podáis entender mejor la manera de proceder. Por ejemplo, pongámonos en la situación de que os han despedido porque no superasteis el periodo de prueba. La clave está en este tipo de situaciones en no dar demasiados detalles y en la manera en la que lo argumentéis. Es decir, podríais contestar de la siguiente manera. Mi contrato finalizó y no existía la posibilidad de poder continuar, pero lo cierto es que mi experiencia fue muy gratificante y aprendí muchas cosas nuevas que a día de hoy me han hecho una mejor profesional. Como por ejemplo, es justo aquí en este preciso momento donde debéis de poder potenciar vuestro perfil exponiendo esos nuevos skills que hayáis adquirido en esa empresa. Os aconsejo que pongáis justo aquellos que incluían en la descripción de la oferta para la que os han llamado. De esta manera, desviaréis muy inteligentemente la atención de esta pregunta que resulta tan incómoda hacia una respuesta que al entrevistador le llame la atención positivamente, ya que al final estáis dejando entrever que sois candidatos adecuados para esta oferta de trabajo. Todo ello independientemente de la corta experiencia que tuvisteis anteriormente. Si al final sabéis argumentarlo correctamente, daréis un giro a esa pregunta llevándoos al entrevistador a vuestro terreno. Otro ejemplo sería si os han despedido porque la empresa hizo un recorte de plantilla. En este caso, igual que en el otro, es importante que seáis honestos, muy concisos y no habléis mal de la empresa en ningún momento. Pero, ¿cuál es el principal miedo que tenemos a la hora de contestar a esta pregunta? Pues básicamente porque cuando hay un recorte muchas veces es porque es masivo, pero en otras ocasiones puede ser directamente porque la empresa decida prescindir solo de los empleados que peores resultados estén dando en esos momentos. Si ha sido un recorte masivo, es tan fácil como que le digáis a vuestro entrevistador lo siguiente. Mi empresa tuvo que hacer un recorte de la plantilla masivo, dado que la situación económica de la empresa era muy negativa y se vieron obligados a prescindir de nuestros servicios. Fue un despido objetivo, entendible y sobre todo me quedo con la experiencia que he adquirido. Además, tengo muchas ganas de poder aportar mis conocimientos en una empresa como la vuestra. Aquí es donde podéis poner o resaltar aquellas partes de la oferta en las que creéis que podéis ser útiles en la empresa, dada esa experiencia laboral previa que ya tenéis. En el caso de que os despidieran por no dar buenos resultados o no cumplir con sus expectativas, lo tenéis más difícil, dado que obviamente vuestro desempeño no ha sido bueno. Aún así, no os preocupéis, a ningún entrevistador le va a resultar raro que no os hayan renovado porque al final esto es algo súper habitual. Aquí, lo más importante es que deis una respuesta que no dé lugar a preguntar nada más al respecto. Por ejemplo, la empresa decidió no renovar mi contrato, pero lo cierto es que mi experiencia tanto profesional como en el equipo con el que estuve trabajando fueron muy positivas. Lamentablemente, en este tipo de cosas al final pasan y ahora mismo estoy centrada en buscar una empresa en la que sí pueda seguir desarrollándome profesionalmente a largo plazo. De esta manera, no habláis mal de nadie, sois sinceros y apostáis por esa oferta que os están proponiendo. Si os está gustando mi vídeo, no os olvidéis de suscribiros y darle a la campanita. Gracias a vuestro apoyo, el canal seguirá creciendo y podré seguir compartiendo con todos vosotros este tipo de vídeos. Vale, continuamos con otro caso típico de despido. En el caso de que haya sido un despido improcedente, podréis decir que fue, por supuesto, un despido improcedente. Aquí la clave está en explicarlo todo muy brevemente. Cuantos menos detalles deis, mejor para vosotros, dado que suelen ser temas muy difíciles de explicar y podéis meteros en un terreno del que luego os cueste salir. Al final debéis de transmitir siempre el lado positivo de las cosas, centrar la atención en que sois unos candidatos que vais a aportar algo positivo en la siguiente trayectoria profesional, desviar la atención a vuestras fortalezas y a vuestro deseo, por supuesto, de poder aportar vuestros conocimientos en la próxima etapa profesional.
Así que, una vez más, ser concisos, sinceros y mostrar siempre el lado enriquecedor de todas y cada una de vuestras experiencias laborales pasadas. Otro motivo muy fácil de justificar un despido es por cierre de la empresa. En tal caso lo tenéis muy fácil, dado que no es un motivo que ataque a vuestras capacidades, rendimiento o cualquier motivo relacionado, sino que al final es una situación inevitable. Aquí podéis dejar caer que fue una experiencia muy enriquecedora y que muy tristemente se acabó por la crisis por la que estaba pasando la empresa. Existen otro tipo de motivos de despido, como por ejemplo puedan ser impuntual, haber tenido comportamientos conflictivos en vuestro equipo de trabajo, falta de disciplina o incluso desobediencia a vuestros superiores. En cualquier caso, siempre es mejor que seáis honestos, aunque os cueste expresar este tipo de situaciones de las que probablemente no os sintáis muy orgullosos. La clave que debéis de recordar siempre para dar una respuesta adecuada es que seáis sinceros, que demostréis interés por crecer en vuestra siguiente etapa, que saquéis siempre lecciones aprendidas de todas las experiencias laborales pasadas y que solo os centréis en el lado positivo de las cosas. Si ha sido un despido, por ejemplo, porque llegabais siempre tarde, podréis decir que aprendisteis la lección y que habéis cambiado vuestra actitud para que eso no vuelva a repercutir negativamente en el futuro. ¿Lo veis? Se trata de darle un giro a las respuestas. Y en vuestro caso, ¿cuáles fueron los motivos por los que dejasteis vuestro último trabajo? Dejadlo abajo en los comentarios. Espero que os haya gustado mi vídeo. Ok, si ustedes se dan cuenta, esta experta también lo que dice es abrir las razones o los motivos no es un problema. El problema es cómo lo preparamos, cómo lo expresamos y cómo lo compartimos. Creo que ahí está el reto para todos ustedes. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Bueno, perdón, Leti, Rafa, estoy viendo tu comentario. sí. Si tú decidiste dejar la empresa, Rafa, también excelente comentario. Justifica el por qué. Y es lo mismo, Rafa, si tú me dices, dejé la empresa por un tema de ética o dejé la empresa por un tema de yo renuncié por situaciones de conflicto con mi líder, sí tiene una connotación diferente al me fui a me fueron, ¿no? Como decimos aquí en México, Rafa, pero igualmente lo tienes que preparar muy bien, porque seguramente hay un motivador. ¿Cuál fue ese motivador? ¿Me expliqué? Sí, gracias. Ok, ¿alguna pregunta, comentario, chicos? Yo tengo una pregunta para ustedes. De las preguntas que hicimos al principio, ¿cambió la expectativa que ustedes tenían en relación a cómo vender esos motivos? Te escucho, Salvador, o quién quiere. ¿Cambió en algo? Yo espero que sí. Sí, Leti, realmente tengo que planear exactamente cómo será la respuesta. Perdón, no sé si fui yo o es tu internet, pero no te escucho, Chavita. No sé te comentaba que no sé si sea yo, chicos. ¿Y me escucha? No, yo no. Me están diciendo que se corta tu audio. Es el de Chava. Es el de Chava, ¿verdad? Ok. A ver, mientras revisas tu internet, Rafael. Yo creo que sí, porque está llevando un tipo de respuesta que es clara, precisa, concisa y elimina el factor emocional, que creo que es el problema real cuando tú estás contestando este tipo de preguntas, ¿no? Totalmente. Y ya van a ver, les prometo que la próxima sesión el jueves a las 6, acuérdense, les van a caer más 20 en el sentido de decir, caray, ¿qué rol estoy jugando? ¿No? Y yo espero de verdad que les ayude. Andrea, te escuchamos.
Gracias, Leti. Sí, totalmente cambia. ¿Y sabes cuál es la riqueza además del ejercicio? Que es una catálisis, o sea, es una reacción acelerada. O sea, esto que nos lleva meses procesar de cómo lo digo y cómo lo pienso, cómo lo supero, con este tallercito que nos acabas de hacer, que sin ser terapia, te agradezco muchísimo, es muy realista y nos hace dar un brinco del tamaño de aquí a la luna. Gracias. Qué bueno. Sobre todo, saben, mi intención es que ustedes vean que sí hay formas. Si ustedes se fijan, todo es parte de una verdadera estrategia. Hay que aprender a hacerlo, punto. ¿Ok? Y bueno, para esto justo quienes trabajan conmigo son temas que vemos en nuestros programas individuales de sesiones de empleabilidad, donde trabajamos justo estos temas y muchos otros, y vamos ensayando preguntas y vamos practicando entre nosotros. Entonces, a quien le parezca interesante poder entrar a sesiones individuales de coaching o sesiones de acompañamiento, les recordamos que tenemos nuestros programas. Las webinars van a cambiar y vamos a hablar de qué competencias se valoran, pero ustedes ya hicieron una promesa conmigo, los espero. Voy a cambiar el tema y voy a poner el péndulo de la vida en ¿por qué dejaste tu trabajo? Ya veré cómo le pongo al título, pero la idea va a ser ese. Les recuerdo que tenemos estas webinars. Les recuerdo nuestra página de internet para que puedan subir su currículum, nuestra página en la red en LinkedIn, para que ustedes puedan también ayudarme a publicar vacantes. Recuerden que la idea es que tengamos un espacio de networking. Por ahí, perdón, he limitado las publicaciones cuando veo que nos quieren vender algo como seguros, como temas de otro tipo. Este tipo de publicaciones no las estoy aceptando. Ofrezco una disculpa, pero la idea y el sentido del grupo es que podamos publicar temas que tengan que ver con búsqueda de empleo o vacantes, ¿no? O, por ejemplo, alguna noticia que hayamos visto de nuevas técnicas de entrevista, por favor, ayúdenme a compartir para que podamos ser más. Les recuerdo que tenemos un canal de YouTube. Esta webinar se va a subir hoy por la noche o mañana y van a ustedes a encontrar como 40, no sé ya cuántos son, 40, 60 videos de empleabilidad que están hechos para ustedes. Ojalá nos quieran acompañar y darle like, como decía la consultora, para que podamos llegar a más personas, ¿no? Les recuerdo cuáles son mis datos de contacto. Estoy a sus órdenes. Espero de verdad, gracias. Espero de verdad haberles ayudado a despejar una incógnita de cómo enfrentar esta tan espantosa pregunta. Gracias de verdad por acompañarme y me prometieron estar el próximo jueves. Los espero. Cuídense. Bonita noche. Gracias a todos. Así es, Alfredo. Cuídense mucho. Bye, bye. Gracias, Leti. Buenas noches. Bonita noche. Gracias, buenas noches. Bye. Gracias, un abrazo, hasta luego. Bye, bye.